Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que Él pues, nos da vida, salud, esperanza y que hace posible todas las cosas. En esta ocasión estamos muy agradecidos, contentos y pues el primero, esperemos hermano, de algunos programas. Está con nosotros en esta ocasión nuestro hermano Daniel y pues su servidor Antonio Valdenea. Estamos contentos, agradecidos y pues en esta ocasión vamos a presentar un programa, vamos a hablar sobre la Trinidad, las diferencias que hay sobre la Trinidad, cómo nació la Trinidad, por qué la Trinidad. Bueno, hay algunas preguntas por ahí y nuestro hermano pues nos va a estar explicando. Él es una persona pues ya con tiempo en el ministerio. Él es maestro, ya tiene ¿cuántos años, hermano? Aproximadamente 20 años, hermano, enseñando la palabra del Señor y pues cada día aprendiendo, descubriendo y en las más de las ocasiones siendo dirigidos por el Señor. Bueno, entonces vamos a empezar, mire, para entender un poco los conceptos y todo esto que rodea y abarca la Trinidad. Hay un versículo que muchas personas lo usan y dicen, es que Dios es uno y no concebimos la Trinidad, no la aceptamos. Y nos gustaría que nos explicara un poquito en Santiago 2:19, dice así la Escritura, dice, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que nos explicara un poquito ese versículo. Ese es el contexto de decir Dios es uno y ¿a qué se refiere ahí, ¿verdad? Ok, pues doy gracias a Dios este tiempo y esta oportunidad que el Señor me da de estar en este lugar en compañía de mi hermano Antonio y como mencioné pues tenemos digo tenemos porque juntamente con mi esposa desarrollamos el ministerio de enseñar la palabra y aquí estamos con mucho agradecimiento, mucha gratitud en nuestro corazón y con el deseo, reitero, en poder compartir un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Bueno, yendo al tema que es realmente un tema importante, en algunos sectores de la iglesia hasta controversial y en algunos puntos ha sido objeto de división. Entonces el propósito de nosotros esta noche es orientarlos a ustedes, hermanos, amigos, y que puedan tener una claridad acerca de esta doctrina que es bien importante, interesante. Bueno, el hermano citaba el texto de Santiago 2:19, donde el escritor habla y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, hasta los demonios tiemblan. Entonces yo quisiera retomar un poquito esta situación, lo que el hermano comentaba acerca de la postura que se tiene acerca de que Dios es uno, nada más, hablando de la unicidad de Dios. Mas sin en cambio nosotros leyendo la Escritura desde un principio, Génesis, hasta el final, podemos encontrar una riqueza acerca de cómo la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad del Señor. Bueno, para tomar el punto de la Trinidad de Dios es importante ver que Dios es un Dios trino, ¿no? Y no es un Dios único. Tenemos que entender bien que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No me estoy... Claro, así mire, hay otro versículo por ahí que dice, solo hay un Dios, el Padre y un Señor. 1 Corintios 8:6. Y dice así, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera es que nos explicara un poquito estos textos para entrar en materia de lo que es la Trinidad, ¿verdad? Ok. Bueno, es el segundo texto que hermano Antonio hace referencia. El primero es de Santiago 2:19 y el segundo es de 1 Corintios 8:6, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que era rica en las manifestaciones del Espíritu Santo, era rica en los dones del Espíritu Santo, una iglesia que a pesar de tener una fluidez acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, tenía grandes y graves problemas en el asunto relacional como cristianos. Entonces, aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia y les está hablando acerca, si leen los contextos previos al versículo 6, está hablando acerca Pablo de los ídolos, de lo que se les sacrificaba a los ídolos. Había quizás una controversia en aquel tiempo, como la puede haber en este tiempo, acerca de que pues Dios era único, un solo Dios. Y parece Pablo aquí retomar el texto y enseñar esa unicidad. Pero realmente si vemos por partes el texto, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y dice, y un Señor, Jesucristo. Entonces aquí Pablo habla claramente acerca no de una unicidad, sino habla acerca también del señorío de Cristo Jesús. Así, mire, se han utilizado y se utilizan varios términos de la Trinidad. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, Dios triuno, trinitarios. Y voy a mencionar un poquito la perspectiva de Tomás de Aquino sobre la Trinidad. Dice, el que unge, el Padre, el ungido, el Hijo, la unción, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a entrar un poquito ya más en lo que es la Trinidad. ¿Cuándo y dónde nace la Trinidad? Para poder entender nosotros y mucha gente, ¿no?, que hemos escuchado del Dios y Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Pero ¿cuándo y dónde nace la Trinidad? Ok, es importante recordar los argumentos que toman algunos grupos unitarios y antitrinitarios, argumentando de que la palabra Trinidad no existe en las Escrituras y que no se encuentra. Entonces, si no existe, entonces ¿cómo echar mano de un término donde la Biblia no lo está respaldando? Vamos a enfocarnos un poco acerca de la historia del origen de la Trinidad. Después vamos a adentrarnos un poco más acerca de las Escrituras para demostrar la existencia de la Trinidad bíblicamente y también su funcionalidad a través del tiempo. Bueno, el primer persona que usó el tecnicismo, por decirlo así, Trinidad, fue Tertuliano, ¿verdad? Él usó ese término y lo aplicó. Ya en el año 325, en el Concilio de Nicea, ya se estableció como doctrina. Por eso los que son contrarios a la Trinidad dicen y enseñan que tiene su origen secular y no bíblico, porque si no aparece en la Escritura, entonces fue hasta el Concilio de Nicea en el año 325, donde Constantino, ¿verdad?, junta a la iglesia, junta a la gente de aquel entonces, y entonces establecen la doctrina de la Trinidad. De ahí para adelante queda establecida la doctrina de la Trinidad. Entonces, estaba leyendo un poco acerca del origen de ese concilio, y los que argumentan contra la Trinidad dicen que Constantino convocó ese concilio porque tenían la motivación de unificar lo que eran las iglesias, la religión, porque él quería establecerse como un emperador por siempre. Entonces, por eso, reitero, mucha gente que está contra la palabra, contra la enseñanza de la Trinidad, dice que tiene su origen en el asunto secular, en el asunto del mundo, ¿verdad? Pero de ahí viene un poco el origen del tecnicismo Trinidad y ya como doctrina Trinidad. Creo que Tertuliano la usó en el año 215 después de Cristo y ya Constantino fue en el 325. Pasaron un par de años para que ya se estableciera como una doctrina. Así es, mire, pero yo veo, escudriñando las Escrituras, y veo que Pablo era trinitario, hermano.
en el libro de los Efesios, y hice la introducción de esa manera. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace esa mención en repetidas ocasiones, y donde veo que la hace, si nos lee esa parte, 2 de Corintios capítulo 13, versículo, la última parte donde de esta epístola, 2 de Corintios, en el versículo 14, cómo hace mención al Dios y Padre, a Jesucristo y al Espíritu mismo. Entonces, es bíblico esto de Dios, de Jesús y del Espíritu, y vamos a más adelantito a estar viendo pues varias partes, ¿no? y varias citas, sobre todo bíblicas. Sí. ¿Cómo dice ella, hermano? Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 14. Pablo despide esta carta a sus destinatarios y de la siguiente forma: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Me llama la atención, hermano, y me gusta el énfasis que usted hace de la postura que Pablo tenía referente a la Trinidad. No especuló ni tampoco llevó al terreno de la duda, sino que siempre afirmó un Dios trino, la existencia de la Trinidad. Y esa Trinidad se le vio reflejada en sus escritos y también, ¿por qué no?, en su vida. Así es. Sí, hermano. ¿Qué función tienen los tres seres divinos? A veces lo decimos las tres personas, y yo me atrevo a decir que más que personas son seres divinos, el Dios y Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dentro de la Trinidad. Ok. Estamos tomando este tema que es interesante porque creo que no es de este tiempo, sino siempre ha sido una controversia acerca de la unicidad de Dios, a que Dios es uno solo y no tres, como mencionan los trinitarios, ¿verdad? Digo esto de voz de los grupos que no son o no creen sobre la Trinidad. Bueno, debemos de entender que Dios es un Dios plural, no singular. Y como el hermano Antonio mencionó, Dios, ¿verdad?, es un Dios, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son manifestaciones de Dios. Y como el hermano Antonio es correcto, o sea, más que personas, son personas divinas, con atributos, con facultades, con obras que los hacen ver como personas y no como manifestaciones. Hay grupos, ¿verdad?, cristianos que manejan la unicidad de Dios y enseñan del Espíritu Santo como una manifestación, y reiteramos, es una persona divina. Así es, pero ¿en qué está sustentada, hermano, la Trinidad? O sea, aquí nos gustaría ir ya más profundizando y mostrándole a la gente. Hay mucha gente que igual está dentro de una iglesia, le han enseñado desde chico de la Trinidad, pero no tiene claro el concepto, pues, de en qué se sustenta la enseñanza conforme a las Escrituras de la Trinidad. Ok, vamos a la Biblia para demostrar y para sustentar la doctrina de la Trinidad. En el primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26, voy a leer este texto y voy a hacer énfasis en algunas palabras para sacar algunos pensamientos al respecto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, este texto es el primer texto donde encontramos a
un Dios no singular, único, sino un Dios plural. Si ven y si tienen su Biblia, ustedes pueden rescatar la palabra hagamos. Y después sigue diciendo la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Dice, conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí la palabra hagamos es interesante retomarla. Está hablando en plural. Los grupos unitarios y a otros grupos que mencionan que aquí Dios le está invitando, le está diciendo a los ángeles, los está haciendo copartícipe de la creación del hombre. Al menos bíblicamente los ángeles fueron seres creados, ellos no tienen el poder de crear a nadie. Entonces es el primer versículo y de ahí en adelante vamos a ir avanzando, donde la Biblia nos enseña a un Dios plural, ¿verdad? Cuando yo hablo de pluralidad, estoy hablando de la existencia de más de dos personas. Singularidad es único, pero plural es la existencia de dos o más personas. Y en este caso, pues es la existencia de tres personas divinas. Por ejemplo, hay otro versículo en la Biblia muy famoso, Mateo 28, 19, que dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un versículo hasta cierto punto, puede ser un mandamiento, o está Dios de alguna manera hablando a través de la Escritura de la Trinidad. Al menos yo creo, hermano, que son dos asuntos. Es el mandamiento acerca de la forma en bautizar, pero también es una demostración de Dios de la Trinidad, pues. Es una manifestación o es una demostración de Dios, un Dios trinitario, y a la vez una ordenanza acerca del bautismo, de cómo el creyente debe de bautizarse. Ahora hay otro versículo en 1 Juan 5, 7, dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, claro, y el Espíritu Santo. Aquí hace una mención de tres personas y al final, si leemos este versículo, dice, y los tres son uno. Sí. Entonces, ¿por qué cuesta trabajo a veces entender este término y sobre todo la unidad en la que se mueve Dios, en la que se mueve Dios y Jesús, en la que se mueve Jesús y el Espíritu? Fíjese, hermano, este texto que es 1 Juan, ¿qué digo? 5:7. 5:7, lo voy a leer. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En la versión 60 aparece el texto así como de lectura. En mi punto personal, lamentablemente otras versiones han omitido este texto, por decir la NBI, y otras versiones han omitido este texto. Digo lamentablemente porque es un argumento a favor de los que no creen en la Trinidad. Pero retomando el texto, aquí claramente Dios, ¿verdad?, a través del escritor sagrado nos está haciendo énfasis, está aclarando de las tres personas de la Trinidad: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y remarca el texto, termina el texto, dice, y estos tres son uno. No habla, y estos tres son tres, sino que es uno solo. Es una Trinidad que se hace unicidad, se hace único. Porque, hermano, mire, no podemos negar la verdad, la existencia real, clara, contundente de nuestro Dios y Padre, nuestro Dios creador, de Jesús como Dios. Ese es otro de las cosas, de los puntos donde a veces no queda muy claro. Es que Jesús no es Dios, para algunos, ¿verdad? Que es un tema muy amplio, la verdad, de tratar. No lo podríamos en poco tiempo, pero Jesús tiene los atributos como para decir Jesús es Dios. ¿Por qué lo podemos meter dentro de la Trinidad como Dios? El hermano menciona algo que es interesante, en el sentido de que
la gente que omite o anula la divinidad de Cristo por intereses de, más que de traducción, de interpretación bíblica y no sé qué más sea la motivación. La Biblia es clara en el sentido de que Dios es tres personas, reitero el punto, pero también que Jesucristo es Dios. Juan 1.1 hace saber la preexistencia de Cristo, la existencia de Cristo. Cristo siempre ha existido y tiene atributos, tiene facultades y tiene obras que lo demuestran como divino. Y el Espíritu Santo también tiene facultades, tiene atributos y su misma obra lo hacen ver como una persona divina. Sí, por ejemplo, en Colosenses 2.9 dice, porque toda la plenitud de la deidad habita en Él, en Jesús. Entonces, es lo que cuesta trabajo. Hay otro tipo de personas, de creyentes, que anulan, por ejemplo, al Padre. Se habla mucho sobre Jesús, sobre Cristo, pero se le da poca importancia al Padre. Más sin embargo, la Escritura dice que el que ama al Hijo, ama al Padre. Y que el que ama al Padre, pues ama al Hijo. O sea que debe de haber dentro de nosotros una comprensión dentro de esa unidad que existe entre ellos. Por ejemplo, Jesús cuando viene tuvo problemas con los creyentes de aquellos tiempos, que Él le decía, yo y el Padre, uno somos. Entonces eso causaba un coraje en la gente de esos tiempos, en los creyentes, al grado de que querían matarlo. ¿Por qué siendo hombre te haces Dios? Y aquí ese es el punto, ¿no?, que estamos tratando dentro de la Trinidad, de que Jesús sí es Dios, no es Dios, o por qué en aquellos tiempos se le echaban encima y le decían, no Señor, porque Él lo declaraba de esta manera, yo y el Padre, uno somos. Es bien importante, yo creo, el entender ese concepto para poder comprender lo que es la Trinidad, porque sí es claro y conciso, hermano, de que existe la Trinidad, de que Dios obra a través de esos tres seres divinos, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Para nosotros quizás no hay mucho problema la mención que hizo Jesús acerca de que Él y el Padre eran uno solo, y nosotros lo leemos muy por encima y hasta lo podemos aceptar sin cuestionar y está bien, ¿no? Sin que suceda nada. Pero en aquel entonces, en la mentalidad hebrea, desde la perspectiva hebrea, eso era una blasfemia. O sea, eso era ellos mismos, su reacción de ellos. ¿Cómo siendo tú un hombre conocido por nosotros, conociendo tu familia, o sea, sabiendo todo, y te haces igual que Dios? O sea, para ellos fue un choque frontal, fue una blasfemia, fue algo que ellos nunca aceptaron, nunca lo recibieron, nunca lo creyeron. Y para nosotros, creo que para la mayoría del sector de la iglesia cristiana no tenemos problemas en aceptar a Jesús y ver a Jesús como Dios, porque creemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Es Dios. Yo he escuchado, hermano, bueno, habla el libro de Hebreos en el capítulo 1, ¿no?, que en el principio Dios habló de muchas maneras y a hoy nos habla a través del Hijo. Y he escuchado también, ¿no?, que después de Jesús, después de que murió y resucitó y subió a la presencia de la majestad, está el espíritu de la promesa. Incluso si vemos en el Apocalipsis cómo dice, y el espíritu dice o habla a las iglesias. Y escuche lo que el Espíritu dice. Entonces podemos ver bíblicamente operando a las tres personas divinas en diferentes tiempos. Entonces eso nos da una claridad más amplia, ¿no?, de que esto es real, ¿verdad? De que no, porque hay gente que se opone a la creencia de la Trinidad y lo ven de una manera cerrada y dicen es que Dios no es un Dios de tres cabezas.
Entonces, o algunos nos pueden etiquetar o nos etiquetan como los cristianos que tienen un Dios de 3 cabezas, pero también 3 dioses, y no es así. Lo que usted mencionaba en el bautismo de Jesús se hace evidente en la Biblia. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, se oye una voz del cielo, era el Padre, ¿verdad? Al que estaba bautizando era Jesús el Hijo, y el que descendió del cielo fue el Espíritu Santo. O sea, uno ve ahí la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Cristo. Sí, es un ejemplo muy claro y contundente, ¿no? de cómo hubo esa manifestación en ese momento, y en muchos momentos podemos ver que pues está Dios obrando, está Jesús obrando, Jesús intercediendo, siendo nuestro abogado, está el Espíritu obrando, como ahorita mencionábamos antes de empezar el programa, de la grandeza del Espíritu Santo, la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús, pero realmente poco entendemos, poco aceptamos o poco escudriñamos, y vemos las cosas muy por encima, y esto, la verdad, pues está en otra dimensión. Quiero retomar lo que hablamos un poco en el principio, tomando la frase que usted tomó de 3 personas divinas. Y a estas personas, hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, quien los hace divinos son su obra y sus atributos. Y quiero tomar San Juan 14, donde el hermano Antonio comentaba acerca de la obra del Espíritu Santo posterior a la ascensión de Cristo, aunque en este capítulo Jesús no había ascendido, estaba hablando acerca de la promesa que iba a venir posteriormente a su ascensión. Y si nosotros vemos aquí, pues el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador viene de la palabra griega que es paracleto, y paracleto tiene diferentes funciones: el que consuela, el que ayuda, el que te acompaña, el que te guía, el que te sustenta. Entonces, si el Espíritu Santo fuera simplemente una manifestación, o tal, eliminaríamos al Espíritu Santo como una persona divina, entonces, ¿cómo se pudiera cumplir esta obra en la vida del creyente? Mas, sin en cambio, el Espíritu Santo, que es una persona divina, hace esta obra en nosotros, nos guía, nos sustenta, nos dirige. Entonces, vemos aquí Jesús haciendo referencia de la promesa del Espíritu Santo que vendría y a estar con nosotros. El versículo 18 dice algo interesante: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y sigue viendo el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si fuera simplemente una manifestación, si fuera simplemente un poder, que sí lo es, pero estamos haciendo énfasis en que el Espíritu Santo es más que eso, es una persona divina. Y como persona divina, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón. Por eso enfatizamos que el Espíritu Santo es una persona divina con atributos y también con una obra que demuestra su función como tal. Hay personas que nos están viendo seguramente, hermano, y han estado confundidas por escuchar. Y yo quisiera que usted le diera una palabra, ¿no? De que pues es bíblico el creer en Dios. El mismo Jesús lo dijo en Juan 8:31, ¿no? A los judíos que habían creído en Él. Entonces, es bíblico creer en Jesucristo, es bíblico reconocer la deidad o la posición de cada uno de estos seres, 3 seres divinos, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. O sea, hay personas que a lo mejor no tienen bien claro el concepto, ¿no? de que sí lo han escuchado. Incluso hay personas que cuando van a empezar a leer la Biblia,
lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La otra vez escuchaba algo sobre eso, ¿verdad? Que no es bíblico, pero igual tampoco es malo. No. ¿Verdad? Yo creo que a alguien en algún momento, en alguna ocasión, al leer la Escritura, abrió la Escritura y le dijo a los presentes, a la congregación, vamos a leer la Biblia, y dijo, bueno, la Biblia, antes de leerla, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el hermano trae a la memoria de que en una clase estaba comentando que muchos bautizan a la Biblia para leerla, que no es bíblico, pero tampoco que no es malo, está bien, ¿no? Pero muchas veces tenemos muchas costumbres dentro de la iglesia cristiana que no son bíblicas, pero que ya las hemos hecho costumbres y ya vivimos con ellas, que no son malas, ¿no? Pero no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es la fórmula para bautizar y no para leer la Biblia. Pero si usted lo hace, está bien, ¿verdad? Simplemente fue como una aclaración. Hermano comentaba muy interesante en el sentido de que muchos de ustedes, amados, como cristianos nuevos, de poco tiempo o de mucho tiempo, no tienen claro el principio de la Trinidad, y eso les puede traer cierta confusión, y más si tienen amigos, tienen compañeros, tienen familiares que profesan la unicidad o una actitud unitaria en cuanto a Dios, pues crea un choque, crea una controversia. Pero estamos tratando aquí en este espacio brindarles una orientación acerca de la persona del Espíritu Santo como divina, también de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y de Dios al enviar a su Hijo. Entonces, tenemos que tener claro, el que envía a Jesús a la tierra a morir por nosotros es Dios. El que muere en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y abrirnos una oportunidad para relacionarnos con Dios fue Jesucristo. Estoy leyendo en Juan 14, 18, donde Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y habla de un consolador que estaría con nosotros. Y el que está en este tiempo con nosotros es el Espíritu Santo. Yo me pongo a pensar, ¿qué de los grupos, qué de las personas que más que reconocer no le dan el lugar ni el espacio al Espíritu Santo para que obre en sus vidas? Pienso que a veces puede ser algo aburrido, monótono, algo más de lo mismo. Platicaba con el hermano Antonio que es el tiempo, y creo que siempre ha sido el tiempo, para que tengamos una conexión con Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es una persona que está con nosotros, que quiere tener comunión con nosotros. Y a veces la hemos tenido descuidada, la hemos tenido allá, y simplemente hemos visto al Espíritu Santo como un poder que opera para una necesidad X, o hemos visto al Espíritu Santo simplemente como una manifestación de algún don, porque ocupo esto. Pero el Espíritu Santo es más que eso, es una persona que quiere relacionarse conmigo, quiere relacionarse con cada uno de ustedes, pero eso depende de cada uno de ustedes. Entonces, que quede claro que el que envía es el Padre, el que vino a la tierra fue Jesús, y y murió por nosotros, y el que está con nosotros, el que está dirigiendo a la iglesia, quien está dirigiendo nuestra vida, es el Espíritu Santo. Sí, porque, mire, hay un versículo muy importante, 2 Corintios 3:17, lo voy a leer, dice así, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí en este versículo podemos entender, hermano, que Jesús está obrando a través del Espíritu, sí, que Dios está obrando a través de Jesús, y que el Espíritu está obrando a través, Jesús a través del Espíritu, que están en una total unidad los tres. Una unidad que es una armonía perfecta. O sea, la armonía entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo es tan perfecta que es un modelo para nosotros como iglesia. Esa unidad, esa relación que tiene Jesús. Entonces, el tiempo del Espíritu Santo es ahora, es el hoy. Eso es el tiempo en el cual Dios está obrando en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Yo he escuchado, hermano, por ejemplo, y yo veo
la escritura, y lo repito como dicen en el Apocalipsis, como dice aquel profeta Agabo que se acerca a Pablo y le dice, el Espíritu dice, en el Apocalipsis, el Espíritu habla a las iglesias. Y he escuchado a gente que dice, Jehová, profetas o gente que profetiza, y es que Jehová dice. Entonces aquí, ¿cómo lo podemos nosotros interpretar? O ver, ¿de qué manera? Porque en estos tiempos vemos que el Espíritu es el que opera. Es el tiempo del Espíritu Santo, es el periodo de la gracia, es una obra netamente del Espíritu Santo. Quien nos salva a usted y a mí, ¿verdad? El que hace el trabajo regenerativo de salvación es el Espíritu Santo. Jesús claramente dijo él, pero cuando Él venga, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando yo leo la Biblia, entiendo cosas, muchas cosas, yo le doy gloria a Cristo por ello, pero el que está haciendo esa obra es el Espíritu Santo. Rescatando esa frase que el hermano Antonio menciona acerca de profetas o las personas que hacen declaraciones proféticas, hacen cierto tipo de actividades espirituales en ese sentido, que dicen en el nombre de Jehová, Jehová aquí, Jehová allá. Era muy clásico, muy común en el Antiguo Testamento hablar en el nombre de Jehová, y era permitido, era correcto, pero se ha mencionado en Apocalipsis, se ha mencionado Pablo en sus cartas acerca de la actividad del Espíritu Santo. Entonces, en las iglesias del Apocalipsis el Espíritu dice, el Espíritu habla, el Espíritu activa. Entonces, tenemos que nosotros quizás reflexionar sobre esos temas que no dejan de ser importantes. Reiteramos, es el Espíritu Santo. Yo quiero leer ahí en Juan 16, que habla acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De las mismas palabras de Cristo, Él aquí aclara el trabajo que iba a hacer el Espíritu Santo en este tiempo. Cuando Jesús cita esas palabras, Él todavía no había muerto, no había ascendido, pero está hablando de un trabajo posterior a su ascensión, que era una obra neta del Espíritu Santo, que iba a glorificar a Jesús, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, tenemos que darle gloria y honra al Espíritu Santo, pero vivir en el Espíritu Santo, que es importante, hermano. Cuando Pedro confronta a Ananías y a Zafira, ¿qué le dice? Habéis mentido al Espíritu. Y en ese tiempo ya Jesús había ascendido, como lo dije sí, hace rato, ¿no? Pero podemos ver, ¿no?, en diferentes partes de la Biblia cómo el Espíritu es real, opera, es parte de esa Trinidad, ¿verdad? Hay una cosa muy importante. ¿Por qué se clasifica como al Padre primero en la Trinidad, a Jesús en segundo lugar y al Espíritu en tercer lugar? Como que se ha hecho una jerarquía, ¿no? Como Sí. una jerarquía. Dios es el número 1, el número 2 es el Hijo y el número 3 es el Espíritu Santo. Y entonces siempre se apela a la tercera persona de la Trinidad. Y al compartir ese mensaje, inmediatamente nuestra mente, nuestra cabeza procesa un orden jerárquico. Dios número 1, Hijo 2 y el tercero es el Espíritu Santo. Y al decir eso, como que uno le pone rangos y le pone niveles. Mas yo creo, hermanos, que es simplemente para distinguir su funcionalidad y su trabajo y su actividad, no tanto para decir que Dios es número 1, Jesús es número 2, sino por su trabajo, por su función que ellos realizan.
por ejemplo, la perspectiva de Tomás de Aquino, donde él decía que el que unge es el Padre, el ungido, el Hijo, la unción, el Espíritu Santo. Hasta cierto punto sí lo entendemos y lo aceptamos, ¿no? De que hay mucha razón en eso, pero como que establece una jerarquía, ¿no? De más a menos. Y pues lo que yo veo es que trabajan en una unidad. Traje una gráfica, hermano, para que nos explicara un poquito. No sé por dónde la puse por aquí. Okay. Bueno, antes de esta es la gráfica que vamos a compartir. Es importante ver eso, que cuando se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo en una jerarquía, no es que la Biblia esté mencionando, ahorita comentamos un poquito esto, no es que la Biblia esté mencionando o nos esté enseñando un orden jerárquico de que Dios es más que Cristo y que el Espíritu Santo. Reitero, es nada más para separar su función o su actividad o su trabajo en cuanto al hombre, pero las tres personas divinas son uno, o sea, no hay una diferencia de roles, de jerarquías, o sea, no hay tal cosa, pues. Pero sí, cuando se menciona la tercera persona de la Trinidad, inmediatamente uno piensa, pues es que es menos. Y no es menos, por ejemplo, en esta gráfica que vamos a ver, podemos ver que dice, el Padre no es Espíritu Santo, el Padre no es Hijo, pero el Padre sí es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esa no sé quién haría esa gráfica, yo la saqué de por ahí de internet? Quizá usted que se da la tarea a estudiar, investigar, le es muy familiar esta gráfica, este triángulo, ¿no? Quien hizo este dibujo quiso usar el triángulo por la perfección de sus lados, perfectos igual de cada lado. Creo que el hermano Antonio lo explicó correcto, ¿verdad? Dios, o sea, el Padre no es el Hijo, ¿verdad? El Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero el Espíritu Santo es Dios. O sea, vuelvo a repetir lo que mencionaba en cuanto a las jerarquías, no es que haya una diferencia en autoridad, sino que es lo mismo. Aquí también todo está refiriéndose a lo mismo, al centro que es Dios. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no es que sean diferentes en sustancia ni en divinidad, sino que son divinos y en sustancia y en todo, ¿no? No sé si quiera comentar algo más aquí, hermano Antonio, sobre esto. No, pues está claro, simplemente quería mostrarlo, ¿no? Para que lo entendieran un poquito más. Pero hablando un poco, hermano, me gustaría que nos explicara un poquito la funcionalidad, así más breve, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Lo mencioné a grandes rasgos, ¿verdad? En el sentido de que Dios es el que envía al Hijo. El Hijo es el que muere en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, para darnos una oportunidad a tener una relación con Dios. El Hijo asciende a la diestra del Padre, donde Él está intercediendo por nosotros, donde Él está a la diestra del Padre haciendo una obra de intercesión por nosotros. Y es el Espíritu Santo. Leía Juan 16, usted puede leer San Juan 16, subrayar algunos verbos, mirar ahí el trabajo del Espíritu Santo. Son distintos en cuanto a su actividad, en cuanto a su obra. No es el Padre el que murió en la cruz del Calvario, fue el Hijo. No es el Espíritu Santo el que murió en la cruz del Calvario, es el Espíritu Santo el que hace la labor de salvación redentiva en nuestra vida. Entonces, en actividad son distintos, pero en esencia son la misma persona. Quiero retomar un poquito el tiempo que nos resta en Génesis, ¿verdad? Para ver sobre la unidad compuesta de Dios, que Dios es una
unidad compuesta. Hay un texto en Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y aquí Dios viene de la palabra Elohim, ¿verdad? Ese es un término Elohim, así es. Dice, Jehová uno es. A algunos se le conoce a este texto como el Shema de Dios. El Shema de Dios es la declaración de la unicidad de Dios, y de ahí toman muchos para decir, es que la Biblia menciona la unicidad, que Dios es único. ¿De dónde tú comentas o argumentas que Dios es un Dios trino? Bueno, quiero ahí leer en Génesis 2:24, lo voy a leer, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si usted tiene la Biblia ahí, subraye la palabra sola, ¿verdad? Es la misma palabra hebrea para la que se usa en Deuteronomio 6:4, uno, ¿verdad? Entonces, esa palabra es una palabra compuesta, no habla de algo aislado. En el matrimonio está la esposa y la mujer, son dos personas diferentes, pero es una unidad compuesta, están unidos. Dice ahí la Biblia, se unirán y serán una sola carne. En el principio de la Trinidad, el Padre tiene su actividad, el Hijo tiene su actividad, el Espíritu tiene su actividad, pero es una unidad compuesta. De ahí que para muchos quizás les cueste trabajo entender eso, ¿no? Y optan por lo más sencillo, acortar el camino y hablar de la unicidad o de una enseñanza unitaria acerca de Dios, pero Dios es un Dios trino. Sí, que se manifiesta, ¿no?, en esas tres personas divinas, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Ya hemos estado explicando, ¿no?, que cada uno dentro de esta unidad tiene una funcionalidad, ¿verdad? Y la ha tenido, y yo creo que Dios el Padre y Jesús están dentro del Espíritu Santo operando. El Espíritu Santo está dentro de Jesús, y todo eso es lo que a veces a nosotros, dentro de nuestra mente, que es finita y humana, o sea, no concibimos, ¿verdad? Sí. Por eso la Escritura lo dice bien claro, porque al hombre natural no concibe las cosas espirituales. le son locura, ¿no? Le son locura, y no las, por lo menos, digo, por lo mismo no las entiende, no las comprende, no las acepta. Entonces yo creo que aquí hace falta, hermano, meternos más, escudriñar la palabra, más ayunar, más comprometernos en oración con Dios, más buscar su rostro, así como nos estaba comentando, tener esa relación que debería ser con el Espíritu Santo, no como buscarlo ocasionalmente cuando queremos algo de su poder, una manifestación, sino que como un ser divino, como una persona, tener esa confianza que deberíamos de tener con el Espíritu. Yo creo que entraríamos más en esa espiritualidad y comprenderíamos más, entraríamos en otra dimensión, y pues esto ya no había mucha necesidad de explicarlo. Sí. Creo que nos hace falta, hermanos, sensibilizarnos al Espíritu Santo. Creo, una opinión muy particular, que vivimos un tiempo muy difícil donde un sector muy grande de la iglesia es muy almática. Cuando hablo de algo almático, una de las facultades del alma son las emociones. Mucha gente centra su vida cristiana en el asunto emocional, en lo asunto tangible, en lo asunto que ve. Y le cuesta trabajo fluir en lo que no se ve, en lo que no se toca, en lo que no se siente. Mas, sin en cambio, cuando uno fomenta una relación con el Espíritu Santo, eso sale sobrando, hermanos. Se va a dar, claro que se va a dar, pero tenemos que sensibilizarnos, tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo, tenemos que realmente recibir y relacionarnos con el Espíritu Santo como es el Espíritu Santo. Yo quizás le hago una reflexión, y lo he hecho con algunos hermanos, y les he preguntado, ¿cómo hablan o cómo perciben ustedes la voz del Espíritu Santo? Algunos han comentado que es una voz audible, otros no saben ni qué contestar,
porque no somos enseñados, no sabemos cómo nos habla el Espíritu Santo. Y creo que eso es algo que tendríamos que platicar al respecto, hermano. Bueno, es un buen punto para otro tema, ¿no? Hablar sobre el Espíritu Santo en relación con el creyente, ¿no? Claro, sí, sería muy bueno. Ya en una ocasión me tocó compartir, ¿no? Y explicaba ahí, la verdad ignoramos mucho sobre el Espíritu Santo, lo que Él es, lo que Él quiere, lo que Él hace. Entonces nos falta más meternos, por eso decía yo, con Dios y comprender y conocer este tipo de cosas. Pues no sé si algo que agregar aquí. Yo creo que quedó claro, ¿no? De que es bíblico la Trinidad, de que la Biblia, la prueba de que nosotros lo podemos ver a través desde Génesis hasta Apocalipsis, operando al Padre, operando al Hijo, operando al Espíritu Santo, los tres en comunión, los tres en una perfecta unidad. Aquí no podemos ver que salieron mal o que no. Trabajan en una unidad muy bonita. Por eso Jesús decía: yo y el Padre uno somos, yo y el Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad, porque el Espíritu es el Señor. Claro, hay muchas cosas que podemos rescatar en cuanto a al trabajo de la Trinidad. Ahí no hay oposición entre ellos. En ellos no hay quién es más, quién es menos. O sea, no hay esos elementos que lamentablemente se dan en el contexto de la iglesia, donde tenemos que nosotros, dice Pablo en los Efesios, promover y procurar el vínculo de la unidad. La unidad la hace Jesús en nuestras vidas. Jesús está en nuestras vidas, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que tener la responsabilidad para tener esa unidad y olvidarnos de esas situaciones que no nos ayudan, pero el eje central, lo primordial, es el Espíritu Santo. Hermano Antonio, pues sé que es muy poco lo que uno tuvo oportunidad de comentarle a nuestros amados hermanos, pero estamos en la disposición de aprender juntos cada día, y yo agradezco el tiempo al Señor, pero sobre todo la vida y la familia que Dios me ha dado. No, pues yo también, y estoy contento, la verdad, porque hacía tiempo que estábamos en hacer este tipo de programas. Esperemos que pues sean de su agrado y que edifiquen su vida, su conocimiento, y pues gracias a Dios, ¿no?, que logró este tiempo, y pues vamos a seguir seguramente con programas de gran interés que hacen mucha falta en el pueblo cristiano. Yo creo que hace falta esto, fomentarlo más. A veces creemos que pues todo lo sabemos, pero no, hay mucho que saber, hay mucho que escudriñar. La Biblia es una pequeña parte de la grandeza de Dios, y pues estamos en pañales, podemos decir, en lo que es el aprendizaje. Pues hermano, qué bueno que nos acompañó. Esperamos que sigamos adelante con otra serie de programas, y pues sin más, gracias al Ministerio de Canal 11 Televisión Cristiana aquí en Vicente Guerrero, gracias también al Ministerio Evangelístico Conociendo la Verdad. Pues estamos contentos, agradecidos con Dios, y recuerde, Cristo viene pronto. Hay que estar preparados, hay que estar buscando, hay que estar en esa frecuencia. Y pues por último, hermano, díganos unas palabras. Pues a veces cuando uno cree saber algo, realmente no sabe uno nada, y me doy cuenta que es menos lo que uno sabe que lo que uno debe de aprender más. Realmente uno está en el reto, en el desafío de conocer más, y me gusta el eslogan del programa, Conociendo la Verdad. Creo que ahí estamos todos involucrados, hermano. Bueno, pues gracias. Entonces, nos vemos la próxima. Que Dios me los bendiga, y pues nuestros mejores deseos a nombre del programa Conociendo la Verdad. Hasta luego.